En este juego vamos a ganar el token Rush, que se puede cambiar por USDT o por cualquier otra criptomoneda. Esto es un juego dentro de Telegram. Es totalmente gratis, pero también se puede ganar dinero con inversión. Pero en este video voy a compartir contigo mi estrategia más básica para que cualquier persona comience a subir de nivel su cuenta y pueda obtener ganancias lo más pronto posible. El juego ya tiene más de 14.000 usuarios en sus redes sociales, hay miles de pruebas de pago en internet y para jugarlo puedes hacerlo desde la computadora o desde el celular. Solo necesitas tener una cuenta de Telegram. Al hacer clic en el enlace que está en la descripción nos trae directamente hasta el bot de Telegram. Aquí vamos a encontrar el juego, un juego que básicamente se basa en edificios en una ciudad. Antes de comenzar, presta mucha atención porque son varios los recursos que necesitamos conseguir para ir incrementando nuestra cuenta. El primer recurso y uno de los más importantes son las monedas que están en la parte superior. Estas monedas van a desbloquear niveles más adelante. Cuando iniciamos nos dan un pequeño tutorial y gracias a ese tutorial obtenemos este edificio que vemos en pantalla. Cada vez que hacemos tag en los terrenos se van incrementando las monedas en la parte superior. Cada vez que esta barrita se llena nosotros pasamos de nivel. Conforme hacemos más clic vamos gastando la energía que está en la parte inferior izquierda. Cada cierto tiempo debemos estar abriendo estas cajitas verdes que aparecen aquí. Estas cajitas tienen recursos. Si le doy en colectar me los va a entregar. La próxima cajita que puedo abrir será dentro de un minuto prácticamente. Nuestro objetivo principal comenzando debe ser aumentar lo más rápido que podamos de nivel. Para pasar de nivel debemos llenar la barrita y eso lo podemos hacer manualmente o directamente obteniendo edificios, que esos edificios nos regalan monedas por hora como si fuera una minería y eso se refleja en la parte superior. Otra forma de seguir obteniendo recursos es venirnos al apartado de tasks. Aquí vamos a ir consiguiendo tareas diarias que debemos ir cumpliendo para obtener mayores recursos. Y si bajamos más, también tenemos tareas semanales. En el apartado de tags tenemos tareas dentro del juego, pero también tenemos esta pestaña de especial donde básicamente nos envían a abrir un juego, pero en realidad no hay que abrirlo. Solo se abre la página, la podemos cerrar y listo, ya podemos reclamar. Más abajo también tenemos tareas sociales como Discord, Telegram y Twitter. Te explico, estas cajitas contienen recompensas. Estos temporizadores nos van a ayudar a recoger recursos en un menor tiempo y estos tickets de aquí tienen una función doble. Con ese ticket podemos venirnos al apartado de Earn y si bajamos al final de esta categoría vamos a encontrar que con ese ticket o esos tickets podemos entrar a estas piscinas que están repartiendo premios. Por ejemplo, esta piscina reparte 5.000 monedas Rush. Esta piscina reparte 25 USDT para cada ganador y así conforme según la piscina que te interese o te llame la atención. Para asignar ese ticket simplemente hacemos clic acá en Join, en la parte de abajo le damos en más y estamos participando. A la vez cada ticket que tengamos se convierte en una llave y esa llavecita sirve para abrir cofres. Los cofres los encontramos en este mismo apartado de Earn, bajamos un poco y es este que está aquí, Lucky Chest. Si le damos aquí tenemos diferentes cofres, este se abre con una llave, este se abre con 10 y 10 monedas Rush y este se abre con 100 llaves y 200 monedas Rush. Para este video voy a abrir el cofre de una llave y lo que he conseguido han sido 100.000 monedas RP. Entre más caro sea el cofre, más probabilidad de mejores premios vamos a obtener, ya que en este cofre, por ejemplo, la mayor probabilidad será de que nuevamente obtengamos 100 tickets. Con esos 100 tickets los podemos distribuir en estas piscinas de recompensas, ganar algunos de esos premios, tickets que a su vez se van a convertir en llaves de forma instantánea para nuevamente abrir un cofre. En este mismo apartado de Earn debes vigilar porque tienes cosas gratuitas que puedes ir reclamando. Por ejemplo, si hacemos clic aquí podemos ver un video y ya con eso vamos a recibir nuestro primer token Rush. En este mismo apartado, si bajamos un poco, tenemos un check-in. Al hacer clic aquí pues entramos, lo reclamamos y cada día debemos hacer lo mismo. Además, para seguir ganando más puntos, aquí en la parte inferior tenemos un booster. En un comienzo no le vamos a dar mucha importancia, pero conforme vamos aumentando nuestra cuenta es interesante. Sobre todo este booster de aquí que va a multiplicar las ganancias que nos generan los servicios de la ciudad y también este de aquí que va a multiplicar las ganancias que nos dan los edificios. Quiere decir que en la parte superior lo que aparezca aquí se va a multiplicar
multiplicar. Otra forma de seguir aumentando los puntos que tenemos aquí es invertir en esos puntos mejorando los edificios. Para ello nos venimos en este apartado de editar la ciudad. Aquí podemos ver que tenemos 5 cajas de estas que las hemos ido ganando conforme vamos pasando de nivel. En este momento voy a abrir las 5. Si me voy en la parte de abajo, aquí tenemos otros edificios. Vamos a prestar atención cuánto nos está generando por hora cada edificio. Podemos hacer clic en este botón que dice Merge y como podemos ver, estos dos edificios nos generan 5000 por hora. Pero ¿qué pasa si yo gasto 5000 monedas para unir estos edificios? Ahora me van a generar 7500. Entre más raro sea el edificio, más ganancias nos va a generar. Y como puedes ver, la cantidad que genere por hora va a ser mayor. Esto me va a ayudar a que pase de nivel en nivel más rápido, ya que nuestro objetivo es tratar de subir de nivel lo más rápido que podamos, pues en el nivel 23 en adelante es que la cosa se empieza a poner bastante buena. Mientras hago este video ya he subido 6 niveles, así que no creo que te parezca difícil. Otra manera de invertir estos puntos es venirnos al apartado de City, servicios o servicios de la ciudad, y vamos a ver que cada servicio nos recompensa con un poder de monedas cada cierta hora, y por supuesto que eso tiene un costo. Para esto no hay ningún problema, podemos comprarlas todas. Además también lo tenemos en diferentes categorías. Además, algunos de esos servicios también traen recompensas, como por ejemplo este tipo de cajas. Cambiando de recurso, en la parte superior tenemos el token Rush, que es el token que podemos cambiar por USDT. Vamos a venirnos al apartado de airdrop, y luego de que pases unas horas jugando vas a poder desbloquear hacia la derecha este botoncito para que en este apartado comiences a minar de forma automática el token Rush sin hacer nada. Pero ojo, no hagas clic en Claim hasta que tengas un poco más de 3500 monedas. Conforme vayas teniendo más dinero en este apartado, más intereses irás ganando, como lo dice esta tabla. Por último, en el apartado de Friends tenemos nuestro enlace para invitar amigos o familiares. Por cada amigo que invitemos podemos hacer clic en esta ruleta para ganar alguno de los premios que están acá. ¿Y en qué momento comienzo a ganar los token Rush y en qué momento puedo retirarlos? En este apartado necesitamos tener como mínimo 50.000 monedas RP para venirnos a este apartado de Grab Wars, donde tenemos diferentes capítulos y cada capítulo tiene una probabilidad de nosotros ganar el premio. El premio en este apartado son los token Rush. Por ejemplo, en este capítulo nosotros vamos a pagar 50.000 monedas RP para intentar ganar casi 2000 monedas token Rush. Tenemos un 70% de probabilidad de ganar, pero vamos a tener varios intentos para en esos intentos ganar varias veces este premio de casi 2000 monedas Rush. Esto es solamente un ejemplo porque hay diferentes capítulos y los capítulos están por niveles. Y aquí es donde viene la parte de inversión. Nosotros podemos comenzar desde $3, una estrategia muy simple y básica para comenzar a ganar dinero en este bob. Esto te lo voy a explicar en un siguiente video cuando yo haga mi propia inversión a partir de $3, y te voy a explicar cuál es la estrategia que voy a estar implementando para hacer mis retiros de una forma más rápida. De momento tu tarea será aumentar la cuenta lo más que puedas hasta el siguiente video. Y si este juego te parece un poco difícil, en pantalla te dejo otro juego que me genera más de $150 a la semana pagados en criptomonedas. ¿Tienes el video en pantalla? Haz un clic para mirar la información.